Mi hermana me empuja por las escaleras estando embarazada como una broma, y mis padres amenazan con desheredarme si presento cargos. Terminé en el hospital después de que mi hermana me empujara por las escaleras durante su fiesta, diciendo que era solo una broma inofensiva. Ahora mis padres están amenazando con quitarme mi herencia si presento una denuncia. Actualmente tengo 4 meses de embarazo. Tengo 28 años. Durante los últimos 2 años, Newton, mi esposo, y yo hemos estado intentando concebir. Para ser honesta, hubo momentos en los que pensamos que no lo lograríamos. La espera parecía eterna. Luego, de forma algo inesperada, nos enteramos de que estaba embarazada. Dadas todas las dificultades que hemos enfrentado hasta ahora, este embarazo tiene un significado inmenso para nosotros. El hecho de que pronto daremos la bienvenida a nuestro primer hijo al mundo nos hace increíblemente felices. Newton y yo decidimos ser extremadamente cuidadosos esta vez porque he tenido abortos espontáneos en el pasado. Tomamos la decisión de ocultar el embarazo hasta estar seguros de que todo iba bien para proteger nuestra salud emocional. Si por alguna razón también perdiéramos este embarazo, queríamos protegernos del dolor adicional de tener que pasar por el duelo en público. Mi hermana menor, él y mis padres no sabían de mi embarazo hasta la semana pasada. A veces me parecía extraño mantenerlos en la oscuridad, pero también necesitaba tiempo para reflexionar. Desde eventos importantes de la vida hasta pequeños triunfos, mi familia siempre ha sido de celebrar todo. Para ser honesta, adoro esa cualidad en ellos. Hemos creado una tonelada de recuerdos maravillosos juntos a lo largo de los años, y eso añade un toque especial a cada ocasión. Sin embargo, cuando se trata de asistir a reuniones familiares, he estado un poco distante durante los últimos 4 meses. Dado lo emocionalmente agotador que ha sido el embarazo, simplemente necesitaba más tiempo para mí. Sin embargo, mi hermana menor, Elle, estaba eufórica cuando recibió un ascenso en el trabajo la semana pasada. El año pasado, la boda de ensueño de Elle estaba programada para llevarse a cabo, pero en el último minuto, todo salió mal. Su ex la engañó con una de sus compañeras de trabajo durante su despedida de soltero la noche antes de la boda. El novio ni siquiera tuvo la decencia de presentarse y hablar con Elle el día de la boda. En su lugar, uno de sus amigos llegó para dar la desgarradora noticia de que había decidido cancelar por completo su participación en la boda. Toda la situación fue realmente vergonzosa y toda nuestra familia estaba consternada. Se suponía que era uno de los días más felices de su vida y habíamos pasado mucho tiempo preparándonos para ello. Él estaba destrozada, completamente devastada. Todas sus esperanzas y emoción por su futuro con ese hombre se habían desmoronado de una manera tan pública y cruel. Él se sumergió en su carrera después de eso. Usó su trabajo como un mecanismo de afrontamiento para mantenerse ocupada y distraída del dolor. Aunque siempre había sido ambiciosa y enfocada, su dedicación al trabajo aumentó significativamente tras el desastre de la boda. Por lo tanto, su reciente ascenso marcó un punto de inflexión importante en su carrera y en su vida personal. Prácticamente me suplicó que asistiera, ya que quería celebrar el logro con una fiesta. Pude notar que realmente me extrañaba cuando mencionó que no me había visto en mucho tiempo. Además, mis padres también me instaron a asistir, diciéndome cuánto significaría para él que yo estuviera presente. Dado que no había asistido a las últimas reuniones familiares, realmente no quería decepcionarla, así que finalmente accedí. Sin embargo, no quería robarle protagonismo a él en su noche especial, al estar visiblemente embarazada y desviar la atención hacia mí. Lo último que quería era eclipsarla, quería que disfrutara de su momento, pero a medida que crecía mi barriga, era cada vez más difícil de ocultar. Por una noche, creí que podría manejarlo. Me puse un vestido largo y fluido para ocultar mi barriga. Incluso llegué a usar ropa modeladora para reducir al máximo el tamaño del vientre. Estaba decidida a mantener el foco en él y su ascenso. Todo parecía estar saliendo según lo planeado. Cuando llegué a la fiesta de él, me sentí un poco más tranquila al saber que mis esfuerzos para ocultar el embarazo habían funcionado, ya que nadie sospechaba nada. Cuando mi madre notó que mis brazos y mejillas estaban un poco más llenitos de lo normal, hizo un comentario al respecto. Sin embargo, ya había pensado en cómo responder a situaciones así que rápidamente respondí con una broma, diciendo que simplemente había estado comiendo mucho últimamente. Para ser honesta, me sentí aliviada de que fueran más propensos a creer que estaba subiendo de peso que a descubrir la verdad sobre mi embarazo. Por ahora esa parecía la opción más segura. A medida que avanzaba la noche, me sentí cada vez más incómoda. La celebración parecía no tener fin, y ya no estoy acostumbrada a trasnochar. Newton, mi esposo,
Llegó a la fiesta directamente del trabajo y la estaba pasando bien. Estaba agradecida de que se tomara el tiempo para revisarme periódicamente y asegurarse de que estuviera bien. Él y el resto de mi familia parecían estar disfrutando mucho. Mientras tanto, todos bailaban en el patio trasero y hacían rondas de tragos. Ver a él tan alegre y despreocupada, especialmente después de todo lo que había pasado, me hizo feliz. Sin embargo, comencé a sentirme nauseabunda, probablemente por el calor de la noche y toda la comida grasosa. Decidí entrar y encontrar un lugar tranquilo para sentarme en el sofá, después de decidir que necesitaba escapar del ruido del baile y la música alta. En ese momento, lo único que realmente deseaba era llegar a casa, levantar los pies, posiblemente masajearme las piernas, meterme en la cama y leer un rato en mi Kindle. Cerré los ojos brevemente en un intento de relajarme y reponerme. En ese momento, mi tía Mía se sentó a mi lado y me despertó. Me había quedado dormida sin darme cuenta. Cuando me ofreció una copa de vino, sacudí la cabeza sin dar una explicación. Ella comentó que parecía estar embarazada y que mi rostro había estado resplandeciente toda la noche. Me congelé, sin saber cómo responder. Mi tía Mía no es tonta, así que intenté quitarle importancia, evitando el contacto visual y sintiéndome incómoda. Ella me preguntó directamente, ¿de verdad estás embarazada? Sus ojos se agrandaron por la sorpresa. A pesar de mi pánico interno, intenté mantener la calma y desvié la conversación. Sacudí la cabeza, pero Mía puso sus manos en mi abdomen y sus ojos se iluminaron con total convicción. «Oh, Dios mío, querida, ¿estás embarazada?», exclamó. Se rió y me abrazó. Estaba un poco alarmada y prácticamente le rogué que no le contara a nadie todavía, ya que no creía que el momento fuera el adecuado para anunciarlo. Sin embargo, mi tía Mía desestimó mis preocupaciones. Ella me recordó que todos habían estado esperando con ansias este momento, deseando que quedara embarazada, y afirmó que la familia debía enterarse de esta maravillosa noticia. Mía me sonrió, sostuvo mi rostro entre sus manos y me dijo que esa era una noche familiar. Aunque le dije que era la noche de él, me dijo que no pensara demasiado en ello y que, dado que todos estaban reunidos, era el momento perfecto para compartir la noticia. Antes de que pudiera detenerla, Mía se levantó y salió al patio, captando la atención de todos con entusiasmo. Con todo el fervor del mundo, les dijo que tenía una noticia importante que dar y sin perder el ritmo, señaló hacia mí y anunció que estaba embarazada. Hubo un momento de silencio mientras todos procesaban las palabras de Mía. Luego, la fiesta estalló en gritos y felicitaciones. Mis familiares corrieron hacia mí, rodeándome con abrazos y expresiones de emoción. Estaban extasiados, dándome fuertes abrazos mientras lloraban y compartían su alegría por Newton y por mí. Todos estaban, naturalmente, encantados con la noticia porque conocían mi historial de abortos espontáneos. Mis padres estaban tan emocionados que lloraban, celebrando este nuevo capítulo en nuestras vidas. Muchos también felicitaron a Newton y le dieron abrazos. Definitivamente no quería revelar mi embarazo de esta manera. Había imaginado un evento más privado, algo íntimo y especial, algo que pudiera compartir con mi familia cuando estuviera lista. En cambio, en una reunión que se suponía que era para celebrar a él, me vi arrastrada al centro de atención. En ese momento, vi a él parada a un lado, intentando sonreír, pero obviamente incómoda. Evitaba hacer contacto visual conmigo y no participaba en las festividades. Me sentía abrumada por la culpa, porque había hecho todo lo posible para evitar este tipo de situaciones. Me acerqué a ella para disculparme por el anuncio que hizo tía Mía sobre mi embarazo. Él le respiró hondo y me preguntó por qué no le había contado antes sobre mi embarazo. Le expliqué que había planeado hacer el anuncio unas semanas después, cuando me sintiera más cómoda y preparada para compartirlo. Ella apretó los labios, negó con la cabeza y murmuró, «Lo que sea. Supongo que ya conseguiste lo que querías». Su respuesta y sus palabras me sorprendieron y me lastimaron profundamente. Intenté razonar con ella, pero él no parecía interesada en tener una conversación. Se alejó después de dar un sorbo a su copa de vino y dejó de prestarme atención. El resto de la noche estuvo lleno de consejos abrumadores de familiares y amigos sobre ser madre primeriza. Todos parecían emocionados por compartir sus experiencias y sugerencias. Mientras tanto, él seguía lanzándome miradas desde el otro lado de la habitación, como si de alguna manera fuera mi culpa todo lo ocurrido. Su reacción solo intensificó mi incomodidad y mi sentimiento de culpa. Sentí la necesidad urgente de ir al baño. En un momento, me levanté y fui al baño de invitados, pero estaba completamente ocupado. Decidí subir al baño principal en el dormitorio principal porque sentía que mi vejiga iba a estallar. Entré al baño, me alivié y al salir encontré a él esperándome afuera.
Parecía ebria. Sintiendo la incomodidad entre nosotras, intenté disculparme nuevamente con una sonrisa torpe. Él no mostró ninguna señal de suavizarse. En cambio, simplemente puso los ojos en blanco y preguntó, ¿de verdad estás embarazada? Había un tono de desconfianza en su voz, y su tono era casi despectivo. Por supuesto que lo estoy, respondí, mirándola mientras instintivamente tocaba mi vientre. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Continuó diciendo que todo era muy extraño, especialmente porque ni siquiera le había contado a nuestra madre, con quien suelo hablar todos los días, que estaba embarazada. Su interrogatorio insistente comenzaba a irritarme. Intenté reiterar mis razones con la esperanza de que entendiera por qué había tomado la decisión de mantenerlo en secreto, pero lo que dijo después me dejó helada. Con un tono insensible que me atravesó el corazón, él dijo, «Tal vez este embarazo también termine en un aborto espontáneo como los anteriores». ¿Cómo pudo decir algo tan horrible sobre mi bebé? Le grité, con la voz temblando de furia y dolor. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Aunque ya me disculpé varias veces esta noche, tus comentarios son completamente inaceptables. Mi voz resonó con exasperación. Ella respondió que estaba molesta porque le había robado la atención, especialmente considerando todo lo que le había sucedido el año pasado. Intenté recordarle que la apoyé durante su duelo, quedándome en su casa varias noches y ayudándola a superar el abandono de su prometido. Le aseguré que nunca intentaría eclipsarla intencionalmente y que si estaba molesta por lo sucedido, debería culpar a la tía mía por revelar mi embarazo sin mi permiso. Sin embargo, él continuó señalándome como responsable. Estaba agotada y harta de la discusión, así que decidí que lo mejor era marcharme y regresar al piso inferior con la esperanza de que él se calmara y pudiéramos hablar más tarde. Necesitaba tiempo y espacio para procesar todo lo que estaba pasando. Él, que estaba justo detrás de mí, seguía llamándome egoísta y diciendo que debería haberle dejado una noche para ella sola. Elegí ignorarla, pero justo cuando estaba por bajar las escaleras, sentí un empujón fuerte desde atrás. Intenté recuperar el equilibrio mientras mis ojos se abrían de par en par por la sorpresa. Pude agarrarme del pasamanos, pero mis rodillas cedieron bajo la combinación del peso y la fuerza del empujón. Perdí el equilibrio y terminé deslizándome cabeza abajo por las escaleras. En un instante, mis instintos tomaron el control. Desesperada por proteger a mi bebé del impacto, cubrí mi abdomen con las manos. Mis muñecas recibieron todo el impacto de mi caída, mientras mi cuerpo golpeaba los escalones. Fue una caída violenta. Un dolor rápido y punzante atravesó mis manos, y escuché un crujido ensordecedor. La agonía fue repentina e intensa. Quedé colapsada en las escaleras, gritando de dolor mientras intentaba soportar la insoportable sensación en mis muñecas. Mi entorno se volvió borroso, pero mi principal preocupación era mi bebé, y si la caída lo había lastimado de alguna manera. Pronto, el resto de la familia notó el caos causado por mi caída y mis gritos pidiendo ayuda. Con expresiones de preocupación y alarma en sus rostros, corrieron hacia mí en un frenesí. El caos se apoderó del lugar mientras todos trataban de comprender lo que había sucedido. Newton, mi esposo, me levantó inmediatamente y me llevó al piso de abajo. Continuaba repitiendo que él me había empujado por las escaleras. Estaba tan adolorida que todos parecían estar en estado de shock. Las miradas se volvieron hacia él, quien estaba detrás de mí, callada y con una expresión de culpabilidad en el rostro. Mi esposo la enfrentó, gritándole por haber empujado a una mujer embarazada por las escaleras. Claramente alterada, mi madre corrió hacia él, sacudiéndola por los hombros y preguntándole si realmente me había empujado. Ella rompió en llanto y asintió, su rostro rojo y angustiado. Mi madre se vio profundamente afectada por la confesión. Él comenzó a llorar descontroladamente, abrazando a mi madre y diciendo que había sido un accidente provocado por el alcohol y que había actuado de manera imprudente. Yo estaba tan dolorida y en estado de shock que comencé a desmayarme. Podía oír a Newton llamando frenéticamente al 911 para pedir una ambulancia. A través del aturdimiento, apenas podía distinguir los rostros preocupados a mi alrededor mientras mi visión se volvía borrosa. Después de eso, todo fue un torbellino de sirenas, caos y actividad frenética. Terminé en una habitación de hospital. Cuando finalmente recobré la conciencia, Newton parecía agotado mientras dormía en una silla al lado de mi cama. Mi garganta estaba seca, así que lo desperté suavemente y le pedí un poco de agua. Le pregunté qué había sucedido después de la caída. Mientras me ayudaba a beber agua, Newton me explicó que el dolor me había hecho perder el conocimiento. También me dijo que había necesitado atención médica de emergencia debido a fracturas en ambas muñecas.
Los médicos me habían puesto yesos y tendría que usarlos durante las próximas 4 a 6 semanas, mientras los huesos sanaban. Luego le pregunté por el bebé. Newton me aseguró que nuestro hijo estaba a salvo. Después de que los médicos lo examinaran, sentí una ola de alivio. Saber que nuestro bebé estaba bien me llenó de felicidad. Newton continuó explicándome el caos que había ocurrido después del incidente. La familia estaba tan molesta con él que intentaron que la arrestaran, pero la policía solo había podido tomar declaraciones de los testigos, ya que yo estaba inconsciente. Antes de que pudieran presentar cargos, necesitaban mi declaración formal. Newton me tomó de las manos y enfatizó la necesidad de reportar el comportamiento de mi hermana, dejando de lado mis sentimientos hacia ella. Estaba firme, diciendo que, considerando mi estado, no había excusa para que él me hubiera empujado por las escaleras. Todavía en estado de shock, sacudí la cabeza. Me resultaba casi imposible comprender cómo él podía haber hecho algo tan dañino. Aunque mis muñecas dolían físicamente, no podía manejar el peso emocional de saber que mi propia hermana era capaz de un comportamiento tan perjudicial. Le dije a Newton que quería hablar con él primero. Necesitaba saber qué la había llevado a hacer algo tan horrible. Quería obtener una explicación o, al menos, una disculpa. Newton me pasó su teléfono y marcó su número. Le pregunté directamente a mi hermana por qué había hecho lo que había hecho. Cuando respondió, él suspiró profundamente, como si las palabras fueran difíciles de liberar, y luego comenzó a hablar. Con un tono amargo, dijo: «Para ser honesta, estoy tan harta de que siempre seas el centro de atención en nuestra familia. Ahora tienes un esposo, estás embarazada, tienes todo en tu vida, pero anoche se suponía que era mi noche. Y como siempre, llegaste con tu anuncio de embarazo y acaparaste toda la atención». Después de un momento de silencio, continuó con un tono defensivo. «¿Y empujarte por las escaleras fue solo una broma inofensiva? Ni siquiera creí que realmente estuvieras embarazada al principio. No quería que fuera un gran problema». Sus palabras fueron dolorosas y perturbadoras. Me resultaba increíble que pusiera en peligro mi vida empujándome por las escaleras simplemente porque no quería confiar en mí. Antes de que pudiera responder, él añadió: «He pasado por mucho con lo de mi compromiso fallido, y que simplemente llegaras y presumieras de tu felicidad frente a mí fue demasiado. Estoy segura de que la próxima vez lo pensarás 2 veces antes de intentar eclipsarme nuevamente». Su respuesta me dejó en estado de shock. Básicamente, estaba culpándome a mí por sus acciones y no mostraba ningún remordimiento. Ni siquiera había expresado arrepentimiento una sola vez. Ella le pasó el teléfono a mi madre, quien había estado escuchando en la otra línea, y me preguntó cómo estaba. No sabía que mi hermana y mis padres seguían juntos. Le informé que me había fracturado las muñecas, pero que tanto yo como mi bebé estábamos bien. Después de la fiesta, mi madre me dijo que ella, papá y él habían pasado toda la noche en casa de él porque estaban preocupados por mí. Me burlé y dije que, si realmente estaban tan preocupados, podrían haberme esperado en el hospital en lugar de quedarse con mi hermana. Mi madre continuó diciendo que ella y mi padre habían estado hablando con él y que ambos creían que no se sentía bien desde la noche anterior. A pesar de lo que todos los demás estaban diciendo, me insistió en que no denunciara a mi hermana a la policía porque todo había sido un error tonto y provocado por el alcohol. Me quedé atónita por la petición de mi madre. Tratando de entender la situación, pregunté: «¿Por qué estás defendiendo a él cuando ni siquiera se ha disculpado conmigo?». Con un suspiro pesado, mi madre me dijo que él estaba lidiando con muchas dificultades en ese momento. Mencionó que él había estado llorando sin control y que la situación le había hecho sentir vergüenza frente a todos. Le recordé a mi madre que el verdadero problema era que él me había empujado por las escaleras y que eso era lo que debían abordar primero. Mi madre empezó a insistir en que la familia es familia y que a veces ocurren disputas entre hermanas. Aunque era cierto que él nunca había hecho algo así antes, eso no justificaba lo que había hecho ahora. Mi madre continuó diciendo que no valía la pena presentar una denuncia por una muñeca rota y prometió que ella y mi padre se encargarían de que algo así no volviera a suceder. Mi frustración iba en aumento. Le respondí que, aunque antes no estaba segura de qué hacer, después de hablar con él ya había tomado una decisión. Le dije que mi hermana necesitaba aprender una lección. Mi madre, cada vez más alterada, me suplicó que reconsiderara antes de presentar cargos contra él, advirtiéndome que eso podría arruinar su carrera. Le informé que, en ese momento, no me importaba en absoluto. Entonces, mi madre hizo un último intento por convencerme de no presentar cargos, amenazándome con desheredarme si lo hacía. Argumentó que esto afectaría a él por el resto de su vida y quedaría en su historial permanentemente. Me quedé sorprendida por su amenaza, pero me mantuve firme.
Después de esa llamada, procedí a presentar una denuncia contra mi hermana. Ella no había mostrado ningún arrepentimiento por lo que había hecho. Aún así, me sentía dividida por la posibilidad de arruinarle la vida. Actualización 1. Quiero informarles que finalmente mi hermana fue arrestada. A pesar de las constantes llamadas de mis padres, mi esposo y yo hemos apagado nuestros teléfonos. Newton está furioso porque parece que mis padres están favoreciendo a él en lugar de apoyarme a mí. Mientras tanto, la familia de Newton y otros familiares han estado en contacto para mostrar su preocupación y apoyo. Todos coinciden en que presentar cargos contra mi hermana fue lo correcto. Ahora estoy mucho más preocupada por la seguridad de mi bebé tras leer algunos de los comentarios de ustedes. Me preocupa que él pueda representar un peligro para mi hijo en el futuro, considerando que fue capaz de empujarme por las escaleras. Por esta razón, estoy considerando solicitar una orden de restricción para evitar que vuelva a acercarse a mí o a mi familia. Actualización 2. Hola a todos. Mi hermana, quien fue acusada de agresión anteriormente, recibió sentencia recientemente. Desde que di la actualización el mes pasado, mis padres pagaron un abogado para ella, quien presentó un caso convincente. Debido a que fue su primera infracción, él fue puesta en libertad condicional. El juez ordenó que él pagara mis gastos médicos, asistiera a 6 meses de terapia obligatoria y tuviera reuniones regulares con un oficial de libertad condicional. Mis padres aún están muy molestos conmigo, pero después de las críticas que han recibido de otros familiares, tienen miedo de confrontarme directamente. Yo misma he dejado claro a todos que mis padres intentaron proteger a él, pidiéndome que no presentara cargos contra ella. Mis familiares, tanto de mi lado como del lado de Newton, han reprendido a mis padres por su postura. Nadie cree que los supuestos problemas de salud mental de él sean una justificación suficiente para lo que me hizo. Espero sinceramente que mis padres finalmente se den cuenta de que él necesita atención profesional. He solicitado una orden de restricción tras la sentencia para asegurarme de que no pueda volver a acercarse a mí o a mi familia. Honestamente, no sé cómo responder a las personas que me preguntan si mi hermana siempre fue amable conmigo mientras crecíamos o si tal vez ignoré ciertas señales. Sí, discutimos ocasionalmente como cualquier par de hermanas, pero nunca pensé que ella podría guardar un rencor tan grande contra mí. Siempre la quise mucho como hermana mayor y jamás imaginé que pudiera empujarme por las escaleras por resentimiento. Créeme, estoy tan sorprendida como cualquiera. Supongo que es cierto lo que dicen. Las personas más cercanas a nosotros son a menudo las que más nos traicionan. Han pasado 5 meses desde mi última publicación aquí. Ni Newton ni yo hemos visto a él, ni hemos tenido contacto con mis padres. Hace 5 días di a luz a mi bebé y ya me han dado de alta del hospital. Newton y yo ahora estamos dedicados a brindarle los mejores cuidados posibles a nuestro recién nacido. Anoche, justo antes de sentarnos a cenar, escuché un golpe en la puerta. Al abrirla, me sorprendí al ver a mi madre de pie en el porche. Estaba completamente desconcertada porque no esperaba verla. Le pregunté con cautela, ¿qué estás haciendo aquí? Mi esposo, tan confundido como yo, se paró a mi lado, protegiéndome. Mi madre rompió en llanto de inmediato, diciendo que tenía que venir a conocer al bebé, después de escuchar de algunos familiares que había dado a luz. Considerando todo lo que había sucedido entre nosotras en los últimos meses, su entusiasmo no parecía apropiado. Continuó expresando lo felices que estaban ella y mi padre por ser abuelos al fin. Añadió que mi padre llegaría pronto con vino y regalos para el bebé para que pudiéramos celebrar como familia. Newton y yo intercambiamos una mirada de incredulidad. ¿Acaso mi madre realmente pensaba que podía actuar como si nada hubiera pasado en los últimos meses? Con la mayor calma posible, le expliqué que no habíamos tenido contacto durante 5 meses porque ella decidió apoyar a él en lugar de a mí. Sin embargo, ahí estaba, en mi porche, fingiendo que todo estaba bien, como si fuéramos a tener una reunión familiar feliz solo porque había dado a luz. Newton le recordó que, en el momento en que decidió no ser una madre decente conmigo, perdió el derecho de ser abuela. También le recordó que él me trató cruelmente y que si no hubiera sido mi hermana, él mismo la habría enfrentado físicamente. Pude notar que las palabras de Newton la impactaron porque su expresión cambió a enojo. Intentó justificar sus acciones diciendo que eran cosas del pasado y que había hecho lo que tenía que hacer. Insistió en que no podíamos simplemente excluirla a ella y a mi padre de la vida de nuestro hijo. Afirmó que era injusto que les estuviéramos negando la oportunidad de conocer a su nieto. Sin embargo, Newton no cedió. Le dejó claro que nosotros decidíamos quién podía estar involucrado en la vida de nuestro hijo y que su presencia no nos hacía sentir seguros.
Mi madre persistió, diciendo que la razón por la que actuó como lo hizo fue porque él había sido diagnosticada con depresión. Yo sacudí la cabeza exasperada, mientras mi madre seguía defendiendo el comportamiento de él, diciendo que se sentía mal por lo que había hecho y que estaba intentando cambiar. Prometió que, ahora que mi hijo había nacido, todos podríamos dejar el pasado atrás y ser una familia feliz nuevamente. Me burlé y le dejé claro que no deseaba nada de eso. Mi madre parecía pensar que podía simplemente ignorar todo lo sucedido y volver a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Pero las cosas habían cambiado, no había vuelta atrás. Le pedí a mi madre que se fuera porque no podía soportar seguir escuchándola. Después de todo lo que se había dicho hasta ese momento, no quería arruinar más mi estado de ánimo. Justo en ese momento, mi padre llegó a nuestra entrada. Bajó del auto con una canasta de regalos y un enorme oso de peluche. Yo estaba demasiado cansada para seguir discutiendo con mis padres y no podía comprender la insolencia que mostraron al aparecer sin previo aviso. Afortunadamente, Newton intervino y me dijo que regresara adentro para descansar. Me prometió que se encargaría de la situación. A regañadientes, lo dejé manejarlo. Mientras me dirigía hacia el interior, aún podía escuchar sus voces a través de la puerta. La negativa de Newton a permitir que mis padres entraran desató una discusión casi de inmediato. Mi padre insistía repetidamente en que, como familia, tenía todo el derecho de vernos a mí y al bebé. Mi esposo, normalmente tranquilo, perdió la paciencia. Les advirtió que llamaría a la policía si no se iban de nuestra propiedad de inmediato. Naturalmente, mi padre continuó argumentando y quiso dejar los regalos para el bebé como si eso compensara todo. Newton, sin embargo, fue firme en su postura. Les dejó claro que no aceptaríamos nada de ellos y que, si volvían a aparecer, solicitaríamos una orden de restricción contra ellos también. Sus palabras claramente sacudieron a mis padres. Creo que, después de todo lo sucedido, especialmente ahora con un bebé involucrado, pensaron que podrían simplemente reintegrarse en nuestras vidas. Estoy orgullosa de cómo Newton manejó la situación. Después de esta conversación, hemos decidido instalar cámaras de seguridad en toda la casa como medida de precaución. No quiero volver a ver a mis padres nunca más.